Hola a todos, estamos en esta oportunidad con Cora Gamarnik. Ella es argentina, de hecho es nuestra nueva colaboradora en BIST. Ella se va a encargar de El Rabillo del Ojo, que es un espacio de reflexión de las narrativas visuales, donde vamos a entender un poco el proceso creativo de artistas, de fotógrafos, y estamos muy contentos pues de tenerla en nuestro equipo. Ella es doctora en ciencias sociales y es investigadora de la imagen, sobre todo en el fotoperiodismo. Bienvenida, Cora, muchas gracias por estar acá. No, la honrada soy yo de estar con ustedes y de poder charlar con vos hoy y pensar que es un diálogo que se expande, ¿no? Gracias a las redes y a esta posibilidad virtual que tenemos de comunicarnos. Así que un gusto. Bueno, Cora, yo quiero que la gente te conozca sobre todo, entonces cuéntanos un poco sobre ti y también cómo llegaste a ser investigadora de la imagen. Bueno, que me conozcan un poquito, ¿no? Porque lo que uno cuenta es una narración sobre uno mismo que siempre es de alguna manera también una ficción, pero algunos rasgos, especialmente de lo que tiene que ver con esto que nos reúne, que es el interés por la imagen, tiene que ver con mi formación de base. Yo estudié en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad Pública, libre y gratuita de la Universidad de Buenos Aires, una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y ahí se me amplió mucho. Es una carrera que tiene, por un lado, lecturas muy eclécticas, con todo lo bueno y lo difícil que es eso, pero vi un poco de antropología, de filosofía, de economía, de historia, de semiología, y tuve la posibilidad de dar clase en una materia que era historia de los medios, que era ver cómo justamente se historizaba la televisión, el cine, la prensa, la radio. Y lo que me di cuenta es que no había en particular en Argentina una historia del fotoperiodismo o de la fotografía más contemporánea. Había un gran vacío de investigación en esa área, y justo se dio la posibilidad de presentar un proyecto de investigación para lo que después va a ser mi tesis de doctorado, y estudié en particular la historia del fotoperiodismo en la Argentina, desde la mitad del siglo XX hacia el final del siglo XX, con un primer capítulo introductorio que es la primera mitad del siglo también. Entonces fue como muy emocionante ver el rol que fue teniendo la fotografía para contar la historia, pero también para construir la historia, y cómo a su vez mucha de la historia que conocemos de nuestro país tiene que ver con imágenes. Entonces eso me permitió acercarme no solo a la fotografía, sino también a la fotografía particular de prensa, pero también a la fotografía histórica de una manera distinta, ¿no? Que me permitió entender, profundizar y encontrar a los y las investigadoras que piensan la imagen ya no como un adorno, no como una ilustración, sino como un objeto en sí mismo de construcción de historias, ¿no? De narración, un agente mismo de la historia. Y eso me abrió un campo así, ilimitado, ¿no? Que me permite cosas como esta, ¿no? Contactarme con creadores, con autores, con investigadores, con fotógrafos y fotógrafas del mundo entero. O sea, también fue encontrar ese espacio de investigación en un momento en donde la fotografía es como un campo en expansión en cuanto a estudios académicos, ¿no? Era un objeto absolutamente olvidado para la investigación. Yo siempre decía que no tenía ni el glamour del cine ni la masividad de la televisión. Entonces, siempre era como un hermanito pobre que no le interesaba a nadie estudiarlo en profundidad. Y cuando nos metemos es tanto lo que hay, tanto en los vínculos con la filosofía, con la historia, con la vida cotidiana, y hoy mismo con las redes de construcción política, ¿no? Con la relación con el poder. Bueno, es absolutamente infinito lo que se puede estudiar en relación con la fotografía, y bueno, por ahí nos fuimos metiendo. Antes de adentrarnos un poco con ese poder que dices y todo lo que puede llegar a lograr una imagen, cuéntame como a grandes rasgos cómo se puede estudiar una imagen, qué hay detrás de una imagen que hizo que también te dieras cuenta que esto tenía potencial
para seguir como investigando? Mirá, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero vamos a tratar de contestarla brevemente. La imagen tiene una superficie, que es lo que vemos. Y a mí hay una frase de Paul Valéry, que por ahí te suena, que a mí me gusta muchísimo, que dice, lo más profundo que tenemos es la piel. Y creo que estudiar la imagen tiene mucho que ver con esa frase de Paul Valéry. Como que hay algo que parece una superficie y que en realidad tiene una profundidad, ¿no? Pensar lo más profundo que tenemos es la piel, tiene, por un lado, esa capacidad sensorial de decir todo lo que nos atraviesa a través de la piel, todo lo sensible, y al mismo tiempo que las apariencias no son nada superficiales, ¿no? Yo creo que la fotografía es una superficie que nos permite adentrarnos para profundizar, ahí ver qué pasa. Entonces, a mí me permite pensarla desde muchos aspectos. Yo en particular estudio cómo se relaciona con la historia, pero también qué es lo que pasa adentro de la foto, qué es lo que pasa en ese cuadradito, en ese rectángulo que vemos, quiénes están ahí, cómo llegaron ahí, por qué están ahí, cómo se representan, qué es lo que dice esa imagen, pero también todo el fuera de campo, ¿no? Todo lo que no está ahí, todo lo que se invisibiliza, todo lo que tuvo que pasar para que esa escena exista. ¿Quién es el creador o la creadora de esa imagen? O sea, cuando uno empieza a ver las líneas posibles de abordaje de una imagen, es tanto lo que se puede hacer. Un poco el texto que acaba de publicar BIS, Instrucciones para leer una fotografía, intenta ser justamente como una primera aproximación a todo lo que se puede pensar cuando uno ve una imagen, ¿no? Es estudiar lo que muestra la imagen en sí, estudiar el contexto en el que la imagen está publicada, estudiar el contexto en que esa imagen circuló, estudiar al creador o la creadora de esa imagen, estudiar las redes de circulación que tiene esa imagen, estudiar las condiciones de recepción de esa imagen. O sea, un poco yo jugué con el título de unos famosos relatos de Cortázar, de Julio Cortázar, que él decía instrucciones para leer para subir una escalera, instrucciones para llorar, instrucciones para darle cuerda a un reloj. O sea, cosas absolutamente cotidianas que tenemos incorporadas, naturalizadas, y sin embargo, cuando vemos la forma en que lo hacemos, vemos todo lo que se puede profundizar alrededor de eso. Mi idea con ese texto, y cuando vos me decís es cómo abordar una imagen, tiene que ver con desnaturalizar la forma de mirar una fotografía, ¿no? Y justamente adentrarnos en esa superficie, pensar de muchas otras maneras lo que esa imagen está diciéndonos. Por supuesto, hay imágenes que dicen más que otras, imágenes que nos permiten profundizar y estudiar muchos más vectores de análisis, pero un poco es eso, es desnaturalizar nuestra mirada y no quedarnos en esa superficie como si fuese transparente, sino justamente mirar todo lo que hay detrás de ella. Y ya adentrándose un poco en la imagen y entendiendo todos estos factores que están alrededor, también eso le da un poder a la imagen de hacer ciertas cosas, ¿no? Como de qué puede ser capaz una imagen y digamos cómo juegan ahí los ejercicios de poder que van detrás de lo que podría mostrarnos una imagen. A mí me gusta decir que las imágenes, por un lado, construyen un poder y al mismo tiempo las imágenes desplazan, interrogan al poder, combaten al poder, configuran a un poder, contrarrestan. O sea, es tanto lo que hacen que bueno, es un objeto valiosísimo también por su maleabilidad, ¿no? Por todo lo que podemos estudiar de ella. Hay imágenes hoy que se utilizan para crear fake news, para mentir, para ocultar mostrando, ¿no? De Y hay acuerdo. imágenes que usamos para develar lo que hay también en ese poder. Entonces, me interesa mucho, especialmente hoy, en los momentos políticos que estamos viviendo en distintas partes del mundo y en Argentina en particular, ver qué sucede con las imágenes que crean una agencia en sí misma, ¿no? De construcción de sentido. No pensar en imágenes o en fotografías que reflejan algo, que cuentan algo, que representan algo, sino imágenes que son en sí mismas actores de la historia.
¿no? Y que la existencia o no de esas imágenes pueden torcer incluso el curso de los acontecimientos. Entonces, también me interesa cómo recordamos o nuestro imaginario social está compuesto por imágenes, ¿no? Entonces uno habla de tal hecho histórico y se te viene una imagen, se te viene una fotografía. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tipo de fotografías son? ¿Qué simbolizan? ¿Qué eternizan? ¿Qué síntesis hacen de los acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que me interesa es como desmenuzar las imágenes, ¿no? Como tratar de bucear ahí al interior para saber, bueno, también por supuesto es análisis situado, ¿no? Decimos nosotros, es cómo hay una relación dialéctica entre las imágenes y los acontecimientos. Las imágenes hacen muchas cosas y lo que sí me parece es que como parte de la investigación lo que vamos haciendo es anclar sus significados según los casos concretos. A mí me gusta estudiar una imagen en particular, por ejemplo, y ver su historia, su relación con el acontecimiento que representa, qué les pasó a quienes están adentro de esa imagen, cuáles son, digamos, las razones o intenciones que tuvo el autor o la autora. Entonces, como reconstruir, hacer lo que yo llamo las biografías de una fotografía, ¿no? Las historias de vida de una fotografía. Y bueno, es ahí apasionante, ¿no? Las capas de sentido que empieza a tener una misma imagen. Hablando un poco de lo que dijiste anteriormente y entendiendo pues que es hacer como la biografía de cada una de estas imágenes, ¿cómo hacer sobre todo en esta época donde básicamente todo lo que está alrededor nuestro se rige de imágenes? En este momento, las redes sociales, todo tiene que ser supremamente rápido porque ya nuestra atención ya se fue a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿Cómo hacer en este mundo donde nos estamos llenando cada vez más de imágenes y de imágenes también que pueden llegar a ser falsas, como lo decías de las fake news? A mí me gusta la idea de inundación, ¿no? Hay veces que nos sentimos como inundados de imágenes y es peligrosa, ¿no? Es riesgosa. Eh, entonces, digo, hay veces que hay un exceso de imágenes que pueden inundar nuestros ojos y como esa proliferación incesante, repetitiva, etcétera, es como un bombardeo. Ahora, al mismo tiempo, creo que este tiempo de bombardeo de imágenes hace que muchísimas de nosotras, de nosotros, pensemos en detenernos frente a la imagen. La fotografía lo que tiene de maravilloso es que te permite ese tiempo de frente a lo fluido, frente a la extrema velocidad del scroll, ¿no? De las redes sociales, la imagen, la fotografía te podés detener, podés estar mucho tiempo mirando una sola fotografía. Entonces creo que esa dualidad que tiene la imagen de ser tan maleable para las redes sociales, pero al mismo tiempo que te permite detenerte en sus detalles, prestar atención con todo lo que significa hoy, ¿no? Captar la atención de algo, prestarle atención cuando hay tanto en juego que capta nuestra atención, me parece que es algo que tenemos que alentar, ¿no? También hay algo que busca captarnos como si fuésemos clientes, consumidores permanentes, la novedad permanente, ¿no? Y hay algo que creo que, y me parece que es mucho de lo que hace Vist también en su sitio, que es generar o pensar sobre las imágenes propias. Frente a esa inundación de imágenes que crean otros y otras, especialmente el lenguaje publicitario o ciertos lenguajes políticos que intentan invisibilizar a través de la múltiple visibilización, digamos, me parece que hay algo de generar imágenes propias, identidades propias, visualidades propias que tenemos que sostener como bandera, casi te diría, ¿no? Es qué imagen queremos dar de nosotros mismos, qué queremos contar y no ser contados por otros, ¿no? ¿Qué narración visual sobre nuestros pueblos, sobre nuestros barrios, sobre nosotros, nuestros cuerpos? ¿Qué queremos decir nosotros y nosotras mismas sin que otros nos hablen, ¿no? Otros nos muestren. Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar como no solo con la imagen, ¿no? Uno puede decir, bueno, también hay sonidos que nos ensordecen y sin embargo también hay música que nos, ¿no? Que nos permite crecer y disfrutar la vida. Creo que con las imágenes pasa lo mismo. Yo no le tengo tanto miedo a esto de la multiplicidad de imágenes porque es verdad que hay muchas,
pero muchas de lo mismo. En cambio, cuando aparece algo distinto, algo que toca fibras sensibles, no solo de personas, sino de tiempos históricos, esas imágenes emergen. Entonces, tal vez hay muchas imágenes, pero hay pocas que hablen, que digan, que cuenten nuestras propias narraciones. Y yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer. Siguiendo como esa misma idea, ya desde el ojo tuyo como investigadora, frente a lo que recibes todo el tiempo y decides, ok, quiero entender más sobre esta imagen, quiero saber el contexto que va detrás, ¿cómo o qué consejo podrías dar también como para tener un ojo más crítico frente a lo que nos es mostrado todo el tiempo? Bueno, mira, a mí lo que me hace elegir, hay imágenes que, como dice Roland Barthes, te punzan adentro de la fotografía. ¿Viste? Como hay él nos enseña a mirar ese objeto, esa partecita de la fotografía que te punza. Bueno, a mí hay imágenes que las veo y digo, quiero saber qué pasó ahí, qué historia me está contando esta foto. Pero además hay como cuestiones estratégicas que a mí me llaman a pensar en función también de nuestras realidades políticas. Por lo menos a mí hay algo ético y político que me llama a elegir los objetos de investigación, porque yo cuando por ahí estudio un año, una sola foto, entonces no voy a perder un año de mi vida con algo intrascendente, que no le importa a nadie, que no va a servir para nada. Digo, ya que voy a invertir mi tiempo y todo lo que puedo para decir algo sobre esa imagen, bueno, que sea una imagen potente. Entonces yo, por ejemplo, elegí hablar, escribir, investigar alrededor de algunas fotografías que fueron un punto de inflexión en la historia argentina, por ejemplo, o en algún momento histórico particular, o que fueron usadas para generar una determinada lectura sobre ese acontecimiento y hay debates políticos o históricos alrededor de eso, o fotografías de acontecimientos o también de periodos, por ejemplo, estudiar la fotografía antes y después de algún hecho que haya sido un punto de inflexión en la historia. Y yo creo que en cada país hay cuestiones como estas, ¿no? Que suceden. En cada país hay fotografías que se resaltan del resto por alguna razón. Incluso en la historia mundial de la fotografía hay algunas, ¿no?, que nos afloran inmediatamente. Entonces a mí me interesó estudiarlas en particular. También me interesa a veces hacer trabajos comparativos, ¿no? Ver qué pasa en algunos países, sobre todo estudio cosas de Latinoamérica, pero qué pasa en Chile, Uruguay y Argentina y cómo se relacionan. Ahora me interesa mucho la visualidad de las protestas sociales, por ejemplo, qué está pasando con cómo se ve ese pueblo en las calles, cómo se vieron los feminismos en las calles, cuál es el lugar de la mujer, por ejemplo, en las protestas sociales, cuáles son las nuevas consignas y banderas que hay en las protestas sociales que, por otro lado, van cambiando, ¿no? Cómo se renueva en ese caso el tema de las imágenes que yo llamo las imágenes precarias o las imágenes fundantes o las imágenes que gestan una forma de ver nuevas, ¿no? Me parece que ahí hay algo de la propia dinámica de los movimientos sociales en las calles que generan nuevas visibilidades. Y ahí me interesa especialmente mirar eso. Ahora, lamentablemente, estoy pensando en las visualidades de las extremas derechas. Digo Ok. lamentablemente porque no es un tema sobre el que me gustaría tener que hablar, pero creo que es necesario, por lo que estamos viviendo en nuestros países, especialmente en Argentina, que estudiemos, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la generación de imágenes vía inteligencia artificial? ¿Qué pasa con imágenes presidenciales que están absolutamente photoshopeadas, que no tienen que ver con imágenes de prensa, que están alteradas en su esencia de fotografía analógica, digital? Bueno, y estoy tratando de estudiar las nuevas visualidades del poder y pensando un poco esos fenómenos, ¿no? A ver si logro hacer algún aporte al respecto. ¿Y qué conclusiones, ahí me surge la pregunta, como qué conclusiones has sacado de eso? O sea, pues si nos puedes contar un poco cómo entender, perdón, cómo entender un poco eso. En Argentina, ¿qué está pasando con la imagen ahorita? Ahorita la imagen de la derecha. ¿Qué conclusiones has sacado un poco de eso? En pleno proceso de Empezando. pensamiento. Así Ok. que lo que estoy
Lo que estoy estableciendo son ejes de análisis, categorías de análisis, que es por ahora estoy ordenando el mapa de las imágenes de la ultraderecha en Argentina. Hay un aspecto de animalización, ¿no? De como la zoopolítica, podría decir, ¿no? El león, ¿no? Por un lado, una discriminación, una deshumanización del otro, y al mismo tiempo usar la figura, por ejemplo, del león que se come ratas, entonces es el desprecio del otro como ser político, ya no es un contrincante, no es una oposición, sino que es un enemigo, es una rata a combatir, a asesinar, a eliminar, a aniquilar. Aparecen en el lenguaje visual cosas que estaban erradicadas del lenguaje político democrático en Argentina, entonces hay muchas imágenes creadas con inteligencia artificial de ese tipo. Entonces estoy estudiando por un lado eso, estoy estudiando por qué también se utiliza el tema de modificar la figura presidencial y transformarla en alguien atlético, delgado, ocultarle las papadas de su rostro, o sea, no aceptar su figura tal cual es, sino transformarlo en alguien viril, musculoso, etcétera. Incluso en el caso del presidente actual de Argentina, Milei, en las mismas fotos que él elige de perfil en sus redes sociales son fotos photoshopeadas en donde No. no está su rostro, sino está su rostro alterado digitalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí con la imagen, no? Ajá. Que no se puede asumir la propia imagen, sino que es alterada digitalmente. Estoy pensando también en el uso de la fotografía para engañar, literalmente, o sea, que crear mentiras, fake news alrededor de las imágenes. Y también estoy pensando en la gran habilidad que está teniendo la ultraderecha para conectar con ciertos grupos sociales, con sectores juveniles, con especialmente jóvenes varones, ¿no? Hay un uso de redes muy inteligente que también tenemos que estudiar. Así que bueno, como ves, hay mucho por pensar y lamentablemente creo que lo tenemos que hacer con urgencia para entender los fenómenos que estamos viviendo. De acuerdo. Y estos, digamos, estos discursos de la ultraderecha, yo creo que siguen, digamos, ahorita tenemos las herramientas para hacer esos cambios que dices de inteligencia artificial, pero igual lo que veíamos en el pasado con dictaduras y con esta propaganda política es un poco lo mismo, sigue siendo como recaer en lo mismo de mostrar al presidente pues como un héroe sin defectos, que está combatiendo las plagas. Es un discurso que se repite al fin y al cabo con otras herramientas hoy en día, pero se repite lo mismo. Hay algunas constancias que, como vos decís, muy bien, se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Esto de los héroes patrios, los próceres, ¿no? Desde los romanos, ¿no? Las estatuas ecuestres a caballo. No sé, hay algo ahí que a lo largo de la historia se puede ver, pero hay innovaciones y hay nuevas incorporaciones en el lenguaje político de violencia, de mucha violencia, también visual, que por lo menos en Argentina no estaba. Y eso es muy preocupante, porque justamente hay, digamos, imágenes que hablan de la aniquilación del otro, de matar al otro, de eliminarlo, ¿no? De denigrarlo. Hay imágenes donde se humilla al otro. Eh, y bueno, esto cambia absolutamente las reglas de la política. Y a mí la gran preocupación es que cuando se deshumanizó al otro en Argentina, por ejemplo, que es algo que yo estudié en profundidad durante la última dictadura militar, cuando se lo deshumanizó para plantear que eran seres abatibles, ¿no? Hubo 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina. Se hablaba de los detenidos desaparecidos como gente que no tenía por qué vivir, no tenía razones, no tenía proyectos, no tenía familias, no tenía afectos, eran seres abatibles, ¿no? Eran seres descartables, justamente, eran terroristas, enemigos de la patria. Se construyó un imaginario también desde el punto de vista textual, visual, discursivo, etcétera, que permitió que una parte de la población, incluso en un primer momento, aceptase eso. Y yo creo que ahora hay algo de generación de odio muy fuerte desde los lenguajes, tanto textuales, discursivos, desde la máxima enunciación del poder, hoy presidencial, y también, sobre todo, de los repetidores en las redes sociales,
que están generando un profundo odio y desprecio por el otro, ¿no? Entonces me parece que ahí está como dinamitando, como implosionando el sistema democrático desde adentro. Y bueno, si yo puedo hacer un aporte para pensar qué es lo que está pasando desde el campo de las imágenes en eso, bueno, espero que valga la pena, digamos.